Bueno, estamos en contacto con Diego Laboceta, porque obviamente vamos a charlar sobre el presupuesto 2023 y qué nos depara como país. ¿Cómo andas, Diego? Santi y Marcos, de este lado, bienvenido. ¿Qué tal, Santi y Marco? Buen día, ¿cómo Buen andan? día, todo en orden, por suerte. Bueno, algo tan importante como el presupuesto 2023 va a empezar a debatirse en un rato nada más y se estiman más de 22 horas de debate. ¿Qué nos podemos esperar? Y la verdad que no mucho. Un proceso complicado, pues ese contexto inflacionario es muy difícil parametrizar el impacto sobre el año que viene, Ujú, sobre todo por la actualización de lo que siempre hablamos, de lo que es tarifas, ujú. básicamente por lo que es subsidios, y qué verdadero impacto va a tener el corrimiento del dólar oficial, estamos hablando, en todo el proceso de la conformación de precios, ¿no? Claro. Entonces, ahí es difícil de calcular. Es complicado tener una estimación a lo que va a ser el año que viene. O sea, calcular a lo que va a ser el año que viene e intentar mantener quietos esos valores, me imagino. Sí, y sobre todo en un año electoral, ¿no? Claro. Donde se juegan muchas cosas, sobre todo en las provincias, que es donde verdaderamente está el refugio de los votos del oficialismo. A la nación le cuesta más todo el proceso electoral, así que pero el concepto es que es muy difícil saber proyectar a ciencia cierta y tener algo como corresponde para no generar una variable más de desequilibrio de lo que viene siendo la economía post-pandemia, ¿no? Ajá. A ver, recién hace un rato charlábamos con Marcelo Casareto, diputado nacional, y él nos Ajá. hablaba de porcentajes de crecimiento, tanto hace 2 años como el año pasado, y dice que el presupuesto este es un presupuesto de crecimiento en cuanto al año que viene. Se habla de un crecimiento del 2% para el 2023. ¿Crecimiento en qué sectores? ¿En qué punto? ¿Dónde está ese crecimiento que tanto hablan en nuestro país? Bueno, el sector más dinámico claramente es el productivo. Ujú, Dentro, o sea, no tanto el de servicios, sino el de productivo de bienes. Eso es ujú, lo que está apuntando el gobierno para el año que viene de cómo fomentar el crecimiento. ujú. Y dentro de lo que es bienes, todo lo que es bienes siempre de origen agropecuario. Ahí está la gran variable para sostener un crecimiento real. No sé qué Claro. habla argumentado Casareto, pero entendiendo la matriz productiva como viene hoy, en ese nicho o en ese sector es donde mayor potencialidad de crecimiento tiene la Argentina, Claro, para el corto plazo, que es el año que viene. habló sobre crecimiento en nuestro país, así en grandes rasgos, pero también habló de complicaciones como la inflación, digamos, que eso limitaba mucho de que estos números se vean. Y sí, porque la base del crecimiento es lo que siempre hablamos, la inversión. Entonces, lo que vos tenés que tener son las reglas de juego lo más claras posible para que no haya desconfianza. Mm, Y hoy el que invierte es el que ya está en un nicho que es rentable y proyecta o especula que le puede ir mejor, en vez de guardar el dinero invirtiéndolo. ujú. Así que hay que trabajar en ese sentido. ¿Y es normal tener un presupuesto a futuro, un proyecto de presupuesto 2023, por ejemplo, que se estime ya un déficit primario de 6,3 billones de pesos? No, no es normal tener déficit. O sea, definamos que es primario. Primario es lo que gasto respecto a lo que me entra sin pagar servicios de deuda, en todo Claro, concepto. porque habla, ¿Sí? el texto, digamos, estima que hay un gasto de 29 billones y una recaudación aproximada de 22,5 billones. O sea, bajo Sí, ese pero déficit bueno, comenzaría. pasa que es muy difícil calcular en esta dinámica inflacionaria cuál va a ser tu ingreso genuino. Ujú, Realmente se subestima muchas veces en función de que si vos recaudas más, te queda dinero de libre disponibilidad para poder focalizarte en algo puntual que vos quieras. ujú. No es lo deseable, porque vos tendrías que tener todo parametrizado y todo asignado para que no haya cambios en la regla de juego. Pero bueno, en esta realidad inflacionaria esto ocurre. Pero volviendo al número de déficit es altísimo, Es muy es alto, muy ¿no? alto. Siempre te tiene que, al revés, te tiene que sobrar dinero, a ese dinero que te sobra, ir cancelando las deudas. Entonces, en el contexto general del presupuesto no perdés dinero, digamos.
Claro, exacto, digamos. Uno imagina siempre, uno cuando tiene un proyecto hacia adelante lo imagina sin tener una pérdida en sí, digamos. Eso se caería de maduro en cuanto a cualquier persona que proyecte algo, pero si el proyecto del presupuesto habla de este déficit primario, imagino que el resto ya no será fácil. No, para nada fácil. O sea, si le ponemos, imaginemos esto, vamos a números reales. Sí, Dijimos que el primario es sin pago del servicio de deuda. Entremos claro, al pago del servicio de deuda. Entremos solo al pago de la ELIC. La ELIC es el instrumento del Banco Central, ¿sí? Para engrosar sus reservas monetarias exacto. y administrar todo el flujo de pesos. Bien. Si juntamos los pesos de todos los argentinos de Ushuaia a La Quiaca, todos en un mismo lugar, y hacemos una montaña gigante de dinero, Ujú. ese dinero el año que viene se va a triplicar. O sea, si juntamos una montaña que mide 1 metro, o sea, para diciembre del año que viene va a tener 3 metros. Exacto. O sea, en 6 meses se va a duplicar y los siguientes 6 meses se va a volver a duplicar en igual proporción que los primeros 6 meses. Ajá. Con lo cual es una bola de pesos que tienen los bancos. O sea, los bancos en su conjunto tienen más peso que todos los argentinos para dimensionar el pago de Exacto, deuda. exacto. A eso hay que sumar la deuda externa, la deuda del tesoro. Sí, no. Se habla, por ejemplo, también de una pauta inflacionaria del 60% para el año que viene. Bueno, el Fondo Monetario estima el 105 105 para el año que viene. para el año que viene. O sea, si el programa que se acordó con el fondo se cumple en términos de corrimiento de tarifas, corrimiento de dólar, actualización de precios, la inflación al Fondo Monetario de la Argentina le da el 105. Claro, o sea, por todos lados da pérdida este presupuesto en cuanto a Sí, aprobación. y sí, porque o sea, tenés un problema grave de inversión hace muchos años, y tenés déficit en función de eso de muchos años. Ahora, Y en un momento la cuenta la pagás. claro, ahora estábamos hablando con Marcos hoy al principio, algo que pasó en las últimas elecciones, que por lo general pasa. Esta inyección de plata que se ve en época de año electoral, de año de elecciones y más cercanos todavía, aún más todavía se ve, que de ese error terminamos pagando mucho tiempo después, en sí, generando más inflación, generando más complicaciones para el bolsillo del ciudadano. ¿Imaginás un año así, igual? Sí, no había un año con muchos cambios, en donde al gobierno se le va alguna variable importante de lo previsto, se le va a complicar desde lo social. Claro. Y eso es lo peor que le puede pasar a la Argentina, ¿no? Ujú. Por eso no veo grandes cambios de cómo viene la inercia de la gestión de gobierno para el 2023. Y menos aún a medida que empecemos a entrar en el microclima electoral, ¿no? A partir de marzo, abril, algunas provincias ya van a elecciones, de ahí ya cambia totalmente el escenario. Sí, ahora, por ejemplo, se le sumó lo que es el subsidio al transporte del interior, que tiene un aumento también. O sea, todo esto se va a debatir dentro del presupuesto. El pago de ganancias de jueces, que también se debate dentro del presupuesto, y también hay una lucha, una ida y vuelta. Así que bastante complicado va a ser esta situación del día de hoy. Más de 40 modificaciones sufrió. Sí, y va a seguir, digamos, todo el cambio, porque hay muchas proposiciones que hace el oficialismo y también la oposición como moneda de cambio para negociar más adelante a medida que la comisión avanza en el tratado. Entonces, digamos, hay mucha pirotecnia, por ejemplo, lo de los jueces. O sea, los jueces que empezaron a tomar funciones, no sé si 2016 o 2017 ya empiezan a pagar ganancias. Ujú. El tema son los anteriores. Y eso generalmente se pone para hacer una moneda de cambio para otras cuestiones para la oposición. Diego,
Clarito lo tuyo como siempre, así que veremos a ver cómo vamos llegando a final de año. La inflación del mes que viene va a estar por encima de las dos últimas, según los cálculos. Sí, sí, porque ya empieza la quita de subsidios a Claro. impactar. Así que, Entonces eso va a precio y ese precio te genera inflación. ¿y cómo repercute esto en la imagen de Massa? Tendremos que ver, porque las últimas dos inflaciones, en cuanto a su discurso, claro, descendieron a la comparativa que tenía con antes de su asunción. Sí, digamos, tiene una coyuntura muy especial el ministro de Economía, porque el objetivo político con el cual asumió era dar la mayor flexibilidad posible para no caer en una hiper. Eso, digamos, eso te lo garantiza. Una buena gestión política de la economía para no caer en una hiperinflación. Ahora, de ahí a salvar las cuestiones importantes para bajar la presión en todos los sectores, a que la inflación se controle, eso es mucho más difícil. Es algo que lo supera él totalmente. Claro. La soja tendría que subir $100 más. Ahí yo te digo, bueno, ahí empieza a tener herramientas para combatir la inflación. Porque tiene capacidad de respuesta en billete de dólar. Claro. Que es el gran problema que tiene la economía argentina de hace 40 años, ¿no? Exacto. La restricción de la cuenta externa. Exacto. Bueno, Diego, estaremos al habla en este nuevo día, martes, Bueno. Para comunicarnos, obviamente. Así Muy que bien. nos vemos. Saludos a la audiencia. Dale, Chau, chau. igualmente, que estés bien. Hasta luego. Ahí pasaba Diego Laboceta, nuestro economista amigo, debatiendo y charlando sobre el presupuesto 2023.